¿Cómo anda, Mario? Todo bien, todo bien. Tranquilo, pa. Todo tranquilo. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda mi amigo Estela? ¿Mejor ve, Mario? ¿Ah? Mejor ve más. Está un poquito mejor, pero no le quiere dejar todavía. Está bien. Está bien. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya puedo ahí, ese ya juguete ahí quiere ir la otra vez porque güey. Vos vas agua, llueve. Se bañó. No, la otra vez dice que llegando a su casa me contaba Gustavo esos días que llovió tanto. ¿Cuándo fue? El sábado, domingo, por ahí, ¿no? No, el Pero, jueves. o el lunes, o martes, no me acuerdo. Jueves. El jueves. Dice, llovió, viste, ese día llovió tanto y él se iba llegando a su casa. No, encima no iba a buscar el auto, algo así me contó. Sí, Y sí, quedaron a pata. se Se le quedaron rompió a el auto pata a mi ahí. hermano, sí. Porque dice que pasó un pozo que no lo vieron, pero estaba lleno de Sí, agua y el compañero que iba con el auto reventó las dos cubiertas, delantera y trasera. sí, la de mi hermano, sí. Tu Se vino cuñado era, claro. caminando de ahí. Y después dice, cuando él se bajó a buscar el auto, fue a traer el auto, se remojó porque fue hasta la Se casa. mojó todo y después ayudó a una señora que estaba con un bebé, algo así, a cambiar la rueda que también se rompió por el mismo pozo. Sí. Y ahí se mojó más todavía. Cuando llegó ahí a donde tuvo el accidente, digamos, dice que había 7 autos ya ahí que Sí. tenía la rueda toda rota. Por... Qué bárbaro. Pero mirá el lado positivo, Estela. ¿Después de cuánto tiempo se bañó? Se bañó y después llegó a casa y le digo, no, tenés que bañarte de vuelta. Le digo. No, pues, Ahí fue. Eso fue. Mirá, Lenita se escondió. ¿Qué va a hacer? Hola, Aarón. Hola, amigo. Qué reciente levantaste, me parece. No, Hani. Najani. No. Hola, Che. ¿Qué va a hacer? Hola, Aaroncito. ¿Qué va a hacer? ¿Se viene el frío? Nomás me parece. no. Hola, Quedan ¿cómo unos están? días todavía. Hola, Marco. Buenas ¿Por qué? tardes. Es otoño, ¿viste que el 21 es otoño ya? Sí, ya. ¿Qué? ¿No había nadie que condujera hoy la salida, Irrito, hoy viernes? Una salida No de sé, lujo tuvimos hoy. me Me dijeron que han tuvo llegado los comentarios. Muy bien, una Que Juancho, les ¿eh? pasa el trapo a ustedes dos. Tres. Sí, me introducción comentaron. espectacular. No, Sí, Que muchas gracias. lloraban todas las hermanas, me dijeron. sí, yo me enteré también que una introducción dice que se enteró, no sé, Buenos Aires, Paraguay y todo. Wow. Qué grande, Juancho, ¿eh? Muy bueno. Grande, la No, verdad, muchas gracias. excelente. Muy bien. Oh, Máximo, mal aporte, Máximo. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Ay, qué raro. Muy bien. Qué linda vincha, Elena. Qué hermoso. Ay, no te veo. Allá para acá hay Ramón, Elsa. Hola, Elcita y Ramón. Hola familia Cuera. Mal aporte. Luisito, Baixapá. Aarón, Baixaparico. Coforada, sí. Coforada. Juancito, Anchi. Hola, Ramón. Elsa. Paco, ¿cómo andás, Paco? Hola.
se arrima la fecha en que tenés que comprar una moto bien grande. Ah, Siempre me acuerdo. Baeta ya pone moto, güey, Ramón. Ne moto de coaco, güey. Amon, boa, pues, parecía, chupi, aria, popa, vamos, boca. Imposible será. El chavo, viste, se enojaba mucho el chavito. No, como Don Ramón, viste que Don Don Ramón Ramón. tira la cosa en ese. Don Ramón, no, le toca yo zapatear y motoari. No, vos sabés que lo iba a vender o lo iba a tirar porque la última vez me apretaron con un 38. Va. Sí, no, está loco. Digo, dame la llave. Y el que estaba conmigo, ¿viste? Salió a correr, a levantar la mano en la calle, ¿viste? Para parar los autos y se fueron. Dice, vamos, porque va a parar los autos y se va aquí no montarse. Se fueron y me salvé. Después ahora me compré una motito chiquita, ¿viste? Una 110. Toda fea, pero anda, ¿viste? Y me dice, no, si igual te roban. Me dijo el gomero, me dijo, no, igual te roban esta motito, la que más se roba en la motito ahora, dijo. La 110. Entonces no sé qué hacer. Qué va. Hola, Ángela, Baisa Paz, hermana. No se te escucha, Ángela. No, no se escucha. No, no es el micrófono. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? Sí. Hola, Vas, Leti. Baisa vas a Paz. salir y entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Madre con Hola, de. Leti. Incorporate. A ver. A mí la que te muestra. O cacuajo, una antenita, Leti. Mande, opa y bien. ¿Qué juguete que tiene la Elena? ¿Qué es eso? ¿Un Una anteojo? autito. A ver. Usted no está poniendo al revés. Está poniendo Ah, al revés. un auto. Qué lindo auto. Gracias. Gracias. Aquí instalan. Muy bien. ¿Qué pasa, Marco? Está muy calladito. Está pensando ahí lejos. A ver, ¿cómo? No, estoy acá programando la pantalla. Ah, Sí, por eso estoy. tranquilo, pa. En el OIT. Cane hoy te. Sí, eso estamos todos cane hoy. Aquí me da. ¿Echado un micrófono? Sí. Después de 2 años casi me puse a trabajar de vuelta, mirando hoy no. Había sido, y que tu uña va a poder Familia Gómez, Baiza para Ramón y Beatriz. En silencio, che.
Parece que, viste, cuando estamos en el salón, parecía loro, viste, no se entendía ni lo que escuchábamos, lo que decía el otro. Falta poco. Ahí entró el tanque. Ahí entró Ninfa, se siente Ninfa. Hola, Lisandro. Va el aporte. Mal aporte. Y por además. Y por ahí. Y por a- Ay. Oye, una buena anime, Lisandro, ¿eh? Muy bien. Listo, mal aporte. Espérate, coyo, Arnaldo. Tranquilo, panay. No, más, espérate, tú estabas jugando y te no rapa y te leñan cara bueno. Vaya, Rafa. Hola, hola, A ver, hola. mal aporte. Espérate, coyo. Like cuál la ahí lo Hola a todos, ¿qué tal? Vaya, chapa, mal aporte. Hola, Rafael, Atiba y Rito, Mario. Hola, hola, ¿cómo andan? Ramón, Rafi. Hola, Raquel. Hola. ¿Bien ahora? Ahora sí, Ángela. Gracias. Vaya para Raquel. Hola, Hola. Giselle. Hola, Hola, Porte, Eric. vaya. Hola a todos. Hola Elena. Hola Elena. Uy, con ese moño. Ese moño, L. Hola L. Dale. Hola Leti. Hola, Aarón. Hola. Buen día entero, Pepe. Waldo, mal aporte. Hola, Jesús. Arnaldo. Hola. Hola. Hola familia. Hola, Hola Sandy. Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? Hola Humberto, Aroncito. Estela. Hola, Sandra. Hola. Tengo Mami, ¡ay, qué moño! Mi patita Daisy, qué hermosa. Marco. Qué hermosa. Hola. Arnaldo. Lizzy, Lisandro. Rafael. Las Messi. ¿A qué rincón te fuiste, Jesús? ¿Estás en otro lado ahora? ¿Todo bien? Mira lo que la niña. Hola. Y yo está acá nomás al lado también. Está en otro lado. Buenísimo, buenísimo. Jesús, ¿le vieron usted a Jesús? Está de oscuro y no la había visto Animal Donado. Siempre se viste de colores claros. Ahora está de negro. Jesús está por ahí. Oh, chamo. Pensé que no estaba. Mal aporte. ¿Estaba Artolito cantando por ahí? Cañucha, amigo. Mucha amigo. Hola, L. Qué lindo moñito. Estuviste dibujando en el jardín. Qué lindo. Ahora va a hacer dibujito a las tías en el salón, ¿eh? ¿Sí? Sí, dice, qué bonita. Hola, Rosy. Hola, Ceci. Buenas tardes. Maisha Pa. Hola. Hola, Ceci. Ceci. Fabiana, Yelén. Buenas. Fabián, Matecoba.
Va el aporte, tranquilo, pa. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Jesús. Por delante, tranquilo. Bien. Oh, Leticia, ¿cómo andás? Haremos a saludar. Hola, Leti. Hola, ahora Está sí les linda, escucho. Leti. Está muy linda, Leti. Gracias, me bañé hoy. Me lavé la cara, dice Leti. Está muy Ay. linda, Leti. Gracias. Yo también cuando me baño, viste, si me hubieran visto antes de bañarme era doña Florinda. Todos ahora con esta humedad, sí. No te imaginas cómo reniego yo con no tener los rulos y quieren aparecer. Algún día ahí no vengas. Y bueno, lo ponemos para acá. Bienvenido, lo veo, pues hermano fuera, te cordial bienvenida. Con Caruñan de Atupe. Llamo ñe penuta ya en reunión, pero ahora por que hay que tomar ya, llamo que irían de micrófono, mínimo ya en posición. Llamo ñe por un jawaco ya en reunión con Carupewa, ya por ahí tapete cántico. Coco cántico recó por título Jehová Oñangareco y Joe Shamire, cántico número 4. Hay prenda Salmo 23. Ya por ahí está, jaupe en Jehová.
Ñembo de Jehová. Bendito y soberano Padre Jehová. Humildemente ero ñembo yandere nondepe. Roga agradecer treika tus abuelos y mi hermano cueran de junto. Pero pura hay boñon dive pandebe. Haromomba eguasu boñon dive Jehová. Gracias mandeco oportunidad de recobar y que tus abuelos ñemgatu. Lo preparas amaramente ore corazón. Que tu año mende la alabanza, pedración de mereceba. Ahora recibís aguape alimento espiritual, pe enseñanza. Ahora mocreís, ahora mombaretetaba. Lo seguís a ya te nondegoto. Ahora momba eguasu. Padre Santo, toñemo tu ya penderera con el tema. Nos han oído como jefe en el reino y ya pues van de voluntad como mundo tu isacuer. Que toma eso ñemo y fin o pamba eva yo iba como mundo, pero mi guerra vayete, sufrimientos de teiteo iba. Mientras tanto los seguidores fiel debes, ahora ya pone voluntad Jehová. Roñembo hermano cuerare como mundo tu isacuero iba, asaba situación y tu uva, por causa de desastres naturales, persecución o mi guerra y cobajina, emon barete mija guayupe, apende en boraijú y meja guajantibe cuerabe. Habéis localmente lo lloró hermano cuerare os asaba por enfermedad, algunos otros problemas. Habéis ne boraijú, ape en bareteto y mejendibe cuerabe. Lo preparatoriamente ahora el corazón, lo cojamos libre de distracción o inquietud. Pues eso nos aguanta el máximo provecho Jehová con alimento espiritual. Pero ahora lloren Espíritu Santo, por favor. Cada uno debe humana con reunión allá. Ahora cota va a pedir parte de bendecir mi jamás pecuera. Reunión los hayan de pope Cristo Jesús rupibe. Era pero agradeciendo paitemba un perdón los lloren de ahora faltas y errores de pared. A Jesucristo era pe, lo debe amén Jehová. Muy bien. Con reunión P, hoy iba basado en los capítulos 12 y 13 de Primera de Samuel, y aprendete algunas cosas. En los primeros 10 minutos, ya estaban ella papetín actitud iba, o ella buscaba de Saúl, tu ya perjudica a su P. Amba ella para que actúa veían deberían de perjudicar con actitud iba. Pero, va es cualidad para en el putimota, ya evitas agua y que está acá nacible. Upay ya está en primera parte P. Upay, en la sección vida cristiana ya están va ella para ya la organización un va apoyo yo como un equipo de audio y video mi hermano fuera y cotemebape hoy con mi lugar Mumbrijape o cojape pocos recursos lugares remotos así que están va ella para la organización un va apoyo yo puti más super cuera upri ya está en las necesidades locales ya seguí que en positivo hayan en predicación. Por último, ya analiza algunos detalles de la visión de Ezequiel en el estudio del libro. Ñañe Pruta, con la primera parte de los tesoros, de 10 minutos, un mioñemomba eguasuba, o ñemotita. Ya está Mario Maldonado. Está en silencio, Mario. Perdón, ahí está. Bien. Hoy con vuelve Saúl, rey de Israel, Jaé y Modesto Maekwe. Me mandó a mí imitar o guaré. Por ejemplo, pero Samuel el profeta de Dios, oñé por Abaekwe Jese. Vaere. Porque Saúl o Jesaucaba Ekwe Jecomi dija. Recordamos un diálogo que él tenía y él respondía así al profeta. Decía, ¿no sois un benjaminita de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de todas las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has hablado semejante cosa? Realmente demostraba una gran humildad Saúl. Pero upay Saúl, Jesaray la modestia. Vaepo y cógese. Bueno, en una situación, en un momento el rey Saúl lo pensaba que ochesopiba y eterimajá, ja oche desesperaba. Vamos a recordar esta situación con la lectura de la Biblia, el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5, y 7 pb. De UPPG Peisa. Umi filisteo, habei oñimboti oñorairo jaguá Israel en Divé. Orecoji cuay 30.000 carros de guerra, 6.000 cuimbae oñorairoba caballúa. Jaumí soldado catú getaitrei. Jaetebo ipe iwikuí o iba mar costare. Umi filisteo ojo mikmaspe opuitaba bet aben este wotudo. Jaumí israelita opisa iba yeterija la situación, porque iñi enemigo cuera y poderoso terei. Upémaro ojo ocañí jicuay umi cuevape, itacuape, itaguazú cupepeja y wikuape. Unos cuantos catúos jasabu ipe río Jordán,
jaojó Gad, Jagalá, territorio, pe. Pero Saúl, o Puitá, Wilguape, Jaumí gente iba Gendivé, Orurui, o Susú, porque Ocuijichetere. Sí, ¿no? Una situación bastante Iyetuú, por así decirlo, para Saúl y su gente, porque upé tiempo, pero una israelita situación iba a Terei, porque dijimos, el enemigo cuera y poderoso y Terei, jae cuera, Orurui o Susú, o Cujillé Terei. Upé vareja etabaisa la Saúl o Yapoba cue, o y por ajagüe. Legalmente, ningún debe ir y la ñandese juguete, ya se posee algo, te contaré saber. Pero a niña enderezará y Jehová, o quizás ñané corazome, o iba, ja, o icoajamba, eripa, ya se posee gina upeba. La Biblia de Iri Mosepe directo y te. Y catuya es Jehová, o quizane Jahwe Saúl corazome, algo iba. Por ejemplo, hoy menos que Yacuara es Saúl, da jaija, do jaro coainteba, sino oñemboba guasuma Jahwe. Y catuya me Samuel, Saúl, o pensará Baisha Aiko, sea por rey de Israel, Aiko tajaro petei profeta, tuya ipe, daikai tu baña guatapuyabe. Tajae Jahweisha, Saúl pensape profeta Samuel, o tardá Jahwere, jae ore comajá derecho, o chapo, o chaposeba, ja, omboiquinte pelei jeiba. Bae poico pemarón, pe profeta Samuel, dojoro oyete perrey, o chapo balcue. Upe barangueo corregí su peje y boco, haga o pata en el gobierno. Porque en de Derechapoy la Jehová o mandaba Peisa, Sajisa umi oñemboba guasuba, upei, catuete oñemoti taja. Sí, Sajisa majahueisa, Saúl ojaró baracuri o guajé Samuel, o sapó jaguá sacrificio, jambaisa pao sapó bairá. O jesabo no guajeija pe profeta jaomi oñembu atihuaycue, upepe oñepuiruma y sarambipa. Ae voy o sapó pe sacrificio, upeba y bayeterei, Jehová pe guará. Sí, vemos que él tenía que esperar que llegara el profeta Samuel, que le hiciera el sacrificio y le diera las instrucciones de Jehová. Pero fue presuntuoso, dijo, esto lo puedo hacer yo, así que empezó a hacerlo. ¿Qué pasó? Bueno, Jehová o corregí Saúl. Lo recordamos también en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 a 14. UPPG. Upémaro Samuel Hei Saupe. Paisa la reñembotaguyete, Handerezapol la Jehová de Yara o mandaba Quendebe, de penar iré Jehovare, Jae o Jeyata Curín de Jane familia Cuera, pe goberná Israel pe o Paraguará, pero cohagan o pata en el gobierno. Jehová o Jecata Peteico Imbae, Jae o Güerojoruiba. Ja Jehová o Muitayupe o goberná Jagua y pueblo, porque de Derezapol la Jehová o mandaba y Cuendebe. Bueno, hemos visto, ¿no? Cómo terminó Saúl, por ser presuntuoso, por ser arrogante. Pero, ¿cómo podemos calificar a una persona arrogante o presuntuosa? Bueno, decía que petei persona oñembobo guasuba y chejewinte, o decidise se pila o zapotaba, tera o zapó mimbae, no corresponde a su Umisa agua persona andojisacuay y ni humildeja. Y se nos levanta una pregunta, ¿vais a pasar bepa y catú y se tú alguno pe? Ojisacaja agua y ni humildeja. Bueno, en base al relato que hemos visto, va a pañar en boe con relato. ¿Qué enseñanza nos puede dejar? ¿Qué podemos extraer de eso? Bueno, como vimos, Saúl se impacientó porque Samuel no llegaba. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a ver en dos campos, por ejemplo. Es muy fácil que nos molesten, por ejemplo, las imperfecciones de nuestro hermano. Quizás entonces ahora nos impacientamos como Saúl y pensamos que para que las cosas se hagan bien, tenemos que hacerlo personalmente. Mire, vamos a poner un caso. Pongamos un caso de un anciano que se destaca muchísimo por sus actitudes en la congregación. Es un anciano muy organizado, es puntual, está al día con todos los procedimientos de la organización, cómo se va la contabilidad, cómo se va las maneras de mantenimiento del salón, enviar los informes, las donaciones. ABI, Peteín, Embojara y Porá, ¿no? Un gran, excelente orador también. Al mismo tiempo cree que los demás, mire que cómo cambia la situación, no están a la altura de sus altas normas y que tampoco son tan eficientes como él desearía. Ahora entonces, él es excelente y los demás no lo son. ¿Le da derecho a esto a impacientarse, a perder la paciencia?
Debería criticar a sus hermanos, quizás dando a entender que si no fuera por él no se lograría nada en la congregación. Entonces esto sería ser presuntuoso, sería ser arrogante. Pero debemos reconocer algo. ¿Qué mantiene unida una congregación cristiana? Las actitudes de organización, la eficiencia, el conocimiento profundo. Sí, todo eso contribuye a un buen funcionamiento. Pero Jesús dijo a sus discípulos que se lo identificaría en primer lugar por el amor. Así que de ese modo los ancianos amorosos, si bien son ordenados, deben entender que la congregación no es una empresa que tiene que dirigirse rígidamente, sino un rebaño que necesita cuidado tierno. Si uno pasaría por alto presuntuosamente estos principios, podría causar graves problemas, graves disensiones en la congregación. Bueno, pero mirámoslo también en otro campo, individualmente cada uno de nosotros. ¿Somos presuntuosos? ¿Somos arrogantes? Entonces deberíamos hacernos un autoexamen, preguntarnos, por ejemplo, ¿obedezco a Jehová en todas mis actividades de todo el día? Incluso en las que podría parecer que son asuntos que me corresponden a mí solo, que son asuntos privados. Recordemos que Jesús dijo, la persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho. Entonces, ¿qué podríamos preguntarnos? Por ejemplo, ¿estoy andando en total integridad en mi corazón, aún dentro de mi propia casa, que nadie me ve? Quizás hay ocasiones en las que estoy solo, ¿no? Sí, nuestra integridad se puede ver sometida hasta en nuestro propio hogar. Por ejemplo, recordemos, años atrás, si alguien quería ver escenas inmorales, pornográficas, por así decirlo, quizás no lo podía hacer desde la casa, tenía que ir a locales de cosas inmorales, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa hoy en día? Con un teléfono, con la computadora, apretando 2 o 3 veces el clic, ya se puede acceder a estas imágenes inmorales. Entonces, ponemos a pecho, por ejemplo, por así decirlo, las palabras de Jesús. Todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Evitaremos ver estas imágenes inmorales. O, por ejemplo, los programas de televisión, que son muy comunes hoy en día, que hay mucha violencia. Tenemos el mismo sentir o el mismo pensar de Jehová, que dice, cuya alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. Bueno, y así podríamos enumerar distintos campos que nos podrían afectar. Por tiempo no lo podemos hacer. Pero ¿qué queremos resaltar? Que si somos presuntuosos, somos arrogantes, esto quizás no nos afecte. Podríamos pensar, no, pero yo con la actividad que tengo estudios, voy a las reuniones, participo en todas ellas, estas cosas a mí no me van a afectar. Eso sería ser una manera de ser presuntuoso, de ser arrogante. Y podríamos caer fácilmente en el pecado, ¿no? Y después Jehová, como hizo con Saúl, nos tendría que corregir. Upébare, y Catuja Guaya, ñande Sara, ñande Guerojori, ñande, ñane, ñe Erenduba era chupe. Entero Baepe ñandere Kobe. Ani que ña pensar ñande, Dayapose Jaisa, hoy por ajá, si no Jehová, Hei Jaisa. Muchísimas gracias, Mario. Y por increíble discurso y práctico enteroveño nos elección imponaba cualco ejemplo, Villayepa. Muy bien. Y hasta te a la siguiente parte, Oroku iba a la Biblia. Pero van a ya tener hermano Marcos Vega. Bueno, vamos a hacer una de todo, Primera de Samuel, capítulo 12 a 13. Vamos para el enseñan de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Vamos a subir ahí. Ayelen. Hey. Anipe heyayu pepe serví hawan mi Dios do valeivape vaevera. Haekuera ningón daikatui vende salva, porque en dorecoy poder oyapo hawan vaeve. Gracias, Ayelen. La poronduja es. Vaya para un israelita cuyo acaba después. Oye, viajaba un de dos valeivares vaevera. Ahí vamos a ver a Máximo. Está en silencio. Hola, hola, ¿se me escucha? Bien, gracias Marcos. Los israelitas podrían ir a buscar cosas vacías o irreales en el sentido de adorar a estatuas o a imágenes,
Y Jehová no querían que hagan esto porque, como dice en Salmo 115, 4 y 5, que son obras hechas por el humano, que tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver. Y por ahí, máximo. ¿Humberto? Jañete Jape iba con Jehová justamente Samuel de que no rechazáis yupe, sino que os rechazá Jehová oñe cumplía ahí con rey, cuera, orecoa, cuepe, va ere, porque se acuerda oyero vía vepe timba ojechaba, peañan de que atuña aprender. En realidad, Jehová dos a Jehová le rey en su momento, pero se acuerda y potape tío ojechaba, petín cuimba epe. Ha Jehová me hecho recuerda o seguí haupe llave y perrey oñe o que llave Jehová oñe pero momba ewasumi ta angape un ídolo fuera haumoma o corrompe ya es aguaisa la pueblo completo porque la pueblo ahí oñe pero adora una imagen ojechaba hañandeu pe añandembo de que ya quiero via vean a Jehová hanilla quiero via ñande yeje. Lisandro. Los israelitas habían caído en el error de ir detrás de cosas irreales, como por ejemplo sus reyes podrían llevarlos a adorar ídolos, reyes de maderas o piedras, que al Dios verdadero Jehová. Lisandro, gracias. Bueno, moco deja por ando. Vaya guabro cuí padre topa de lectura pe neputuova de cuadro jaguayo va pe de provecho estaban debe predicación pe era bue baepe. Fernando. Sí, se gusta del capítulo 12, se encuentra oro curí en el versículo 23, cuando Samuel dice, yo por mi parte no puedo dejar de orar por ustedes, hacerlo sería pecar contra Jehová. En el versículo 2 del capítulo 12, Samuel dice, ya estoy viejo y estoy encanecido. Entonces, uno puede sacar un buen provecho de esta parte, que aunque él era un hombre ya entrado en edad, de suficiente edad, sin embargo podía seguir haciendo algo por sus hermanos, la oración. Hoy en día, ¿cuántos de nuestros hermanos mayores tal vez no pueden hacer tantas cosas en la organización como quisieran? Pero sin embargo, el ejemplo de Samuel dice, podía seguir orando. Para él era algo, como dice aquí, ¿no? No podía dejar de orar por ellos. Qué excelente ejemplo, ¿no? Y todos debemos orar unos por otros, porque en el mundo, en este tiempo en que estamos viviendo, la oración, como decía Jehová en el libro de Santiago, realmente el hombre justo, tiene mucho poder la oración del hombre justo. Realmente un gran ejemplo para que nunca dejemos de orar, como decía el apóstol Pablo, seguir haciéndolo de manera incesante. Fernando. Sandra. Bueno, se gusta 1 Samuel 12, 21 a 24, donde vamos a estar por que Samuel o seguir cumpliendo y comisión, pues, o advertir humillación y peligro o amenazas espirituales, o murmureu o permanecer leal, quizás podemos hacernos un autoexamen alguna vez, quizás Jehová o me pedí privilegio o puesto de servicio que quizás deseábamos recibir nosotros, pero va para oñeñando, nos sentimos decepcionados, esto ni va a éramos, jamás debería ocurrir esto, porque vemos que Samuel PTI ejemplo y por porque él se alegraba de los privilegios que recibían los demás como si fuera propio. Eso deberíamos hacer nosotros, como en el caso de Samuel, cuando uno, por ejemplo, está en la predicación telefónica y siempre a nosotros nos toca
el mensaje de voz que a otro le va bien y lo escucha. La alegría de todos, las compartimos como que nos pasó a nosotros, que decimos que una mañana provechosa y productiva, porque al que un solo hermano le haya ido bien, todos compartimos. Esto no es una carrera de competencia, sino es un trabajo en equipo. Así que jamás dejaremos que echen raíces en nuestro corazón los celos, ni la amargura, ni que otros hermanos puedan recibir otros privilegios que nosotros no tenemos. Gracias. Ramón o Beatriz, no sé, ¿quién de los dos? Claro, vemos también que Samuel no se amargó por la situación de que el pueblo había pedido un rey, sino que se concentró en el servicio que él le había ofrecido a Jehová desde hacía muchos años. Y siguió cumpliendo con su comisión. También advirtió a los israelitas de las cosas que podía alejarlos de Jehová y los animó a permanecer leales. Estos a su vez reconocieron de corazón el error que habían cometido. Le pidieron que orara por ellos y Samuel les aseguró: es inconcebible de mi parte pecar contra Jehová cesando de orar a favor de ustedes. Tengo que instruirle en el camino bueno y en el camino recto. Y bueno, sabemos que él así lo hizo, ¿no? Para ayudar al pueblo de Jehová. Gracias. Sí, Ramón. Sí, por ejemplo, el versículo 12 deja ver una enseñanza de cómo, por ejemplo, los israelitas, ante el peligro, clamaban porque le dieran un rey, debían ser como las naciones. Eso demostraba su falta de fe y confianza en Jehová. Bueno, eso también nos enseñanza a nosotros, ¿no? Hoy nosotros tenemos la guía que Jehová nos brinda a través de esclavos Génesis. Lo importante es que prestemos atención siempre a las instrucciones que Él nos da, para que realmente no caigamos en el error que cayeron los israelitas. Irene y Jorge. En el capítulo 12, al final del 24 y 25 dice: recuerden las cosas tan maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Ahora bien, si se empeñan en hacer lo que está mal, serán destruidos. De manera que esto me enseña, ¿no?, que siempre debo recordar lo mucho que Jehová ha hecho a mi favor desde que lo conocí. Ahora, si yo me empeño deliberadamente en hacer lo que está mal, sé lo que me va a esperar y será mi responsabilidad. Rodrigo, voy a levantar la mano. Bueno, en el capítulo 13, versículo 2, vemos que se menciona a Jonatán, el hijo de Saúl, que era un muchacho de 20 años de edad, y se muestra que era el comandante de 1000 hombres, 1000 guerreros. Eso nos muestra la valentía que tenía Jonatán. Era capaz y resuelto a seguir la aprobación y la dirección de Jehová. Y esto nos muestra que hoy día Jehová también se vale de los chicos de la congregación para defender su nombre y servirle. Gracias, Rodrigo. Último comentario, Jorge. Sí, después que, como se muestra en el versículo 10 del capítulo 13, que termina de ofrecer sacrificio quemado con presunción, en el 11 Samuel le cuestiona qué es lo que has hecho. Entonces la contestación de Saúl fue: vi que la gente me estaba abandonando, tú no llegabas, los filisteos estaban juntándose en Mismás. O sea, en vez de confiar en Jehová, confió en que el ejército era lo que lo podía defender y se le estaba achicando. Por eso cometió este error terrible, ¿no? Eso me enseña que en realidad lo que necesitamos es confiar en Jehová, pase lo que pase. Él, cualquier otra cosa que nos pueda enfrentar. Gracias, mantén, pero ven, de preparación y programa. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos, y para interagir mi oro y compartida de cue. Cuando ya hasta la siguiente parte, lectura bíblica de la semana de 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 12. Pero añadiendo, hermano Ramón Velázquez.
Uperire Samuel hei umi israelita pe se ayapo o paitemba pe jerureba cueve sebe a nombrar pe te rey pe ne goberna hawa. Coape oigina pe rey pende guiata se mitad wibe a servir de yarape. Hay cultivó su pejo por hawa se coaga catu se tu llama hase a carangüe morotimbam. Hace la escuela hoy pende a putepe. Hoy miramos, pero algo, pe lleva era, se contra peco haga, pe lleva era Jehová, renondepe, jape, rey, hoy probó que renondepe. Se picó, ahí peaba, pende jehuipe, pene renviva, toro, tira pene rimba burro. Ahora cae pico, se pombota huitera, se causa pe sufrir. Mabawi pico se acepta petei coima se hawa y favorpe. A oimerambo peyapo coa ayapo coambae peye coaga. Ha moingo via paiteta yeita pe. Upemano haikuera ahí de ningo nerembotawi ababepe ni de aceptai coima. De nunca de yapoimba ebe orombo sufrir jamás. O país Samuel y su pecuera, coaga Jehová, hape rey, ojenduma, pereco jaisa, baebe peye, jagua se contra, jaja ecuera hei, sí, ja agendula, proeba ecue. Samuel hei umir gente, Jehová, o llevareba ecue Moisés, Aarón, eje, o bueno, jagua, Egipto, we, ñande tu hay ñande tu acuerda y picue, coanga jae o gendula, pe lleva sirifo. Coanga, pe yuba era, pene presenta coape jase, o jugata Jehová de donde. Como mando ata Jehová o ya poja huesa, jeta y tereín, va a pona pendereja, pende tu acuerda y picue hija. Jacob, hoy coroguare Egipto, pende tu acuera y puque, oye pururo guare, oye rure Jehová, ayuda Jehová, o mondo Moisés, Aarón, o bueno, Jehová, su pecuera, upewe, jaja de cuera ahí, pende tu acuera y puque, hoy coja hueco lugar, pero jacuera, es Sarai Jehová, pemano jae, o entrega su pecuera, Císara, Pope, Jab, o dirigía a Sol ejército, o entregaba ahí su pecuera, Umi Filistiope, a Abei Moab, un rey, o peisa, o mi israelita, enemigo cuera, o ñeñero, en cuera, o pe Umi israelita, o ñepugo yerure, ayuda a Jehová, pejajei, Jehová, ore ningoropica, ore doñimomburín de Jehui, lo adora umi Baal, azoret, esta tu acuera, pe, toco ana, lo yeruren debe, ore bueno, jejawa, ore enemigo cuera po wiwi, y catu jawanza, lo serví debe. O primero Jehová, pene bueno, pene, enemigo cuera y po wiwi. O peará, jae o nombrar, Jerubaalpe, Benadape, Getepe, Hasebe, Abei. Peisa peiko hawa, tranquilo por. Excelente, hermano Ramón, la de lectura y gusto y ya disfrutar realmente el relato. Además, por ahí lección 2 peje y jape, eñe, ereñe mongetanamo, guayshandera pishandi. Jaupe al año notaba en la lectura porque justamente el relato, oye, prestado, pepe. Samuel oñe mongetape pueblo indígena peteña asuntore, jape pueblo en bojogay Samuel, pe. Haya identifica por ala oicobagina, la conversación o surgiva pepe, porque es por ahí la lectura, pe, hermano Ramón. Porque justamente la lección pe indas así van a oñe entender jamás un imba ereba. Ahí peteña recuadro, peñan de folleto, pe. Ñambo por ahí jamás y jape. El ella ve la Biblia, tiene pequeña publicación, y ahora entiende pona y cato jamás ya lee una lectura fluida. Pero además, el lee pequeña persona
el ella ve petit personaje iba eque, en ella van a ella va ella pa oñeñandura epe persona. Pero sin exagerar, darle vida al personaje cuando está hablando. Así que, oye, cuál poner te digo algo punto de caso, Per Ramón. Muchísimas gracias por la excelente lectura. De seguir en la page. Muy bien. Cuando llegué en la sesión, ñambo es por una vez a Comparte, ella ya prepara que toma esa ñaña por ya predica a partir de este mes en cuanto al tema de Jesús. Ya está la primera conversación, ja, uprireña comenta y imita. Este día ningoro ñemongueta hine la gente en di Jesús reje. Va a de pensar ese. Hei haisha peporando, va ella paikatu, ñañe puruña ñe Jesús re, de manera informal, yaiko harupi. Pikatuña comenta. Va ese catuña ñe puruña ñe Jesús reje. Una introducción alternativa. ¿O de qué otra forma podemos presentar esta conversación? Ubaldo. Bueno, ya esa huella pe video y sencillo iterei o supe jesure, jaupeo ya pues te imporando. Va a pandere. Entonces PAB y catuña moñe por la conversación. Muy bien, excelente. Pichité. ¿Alguna otra forma? Yami. ¿Alguna introducción alternativa, un poco más informal? ¿Jesús? Sí, a veces la información podría ser que uno le haga una pregunta de qué piensa o punto de vista de Jesús. Si la persona es creyente o quizás no, o tiene conocimiento o no. Uno ya se pone al tanto para poder conversar sobre lo que él sabe. Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, y a seguimiento ya se puede seguir la conversación. Ha, y bueno, iterei jawe. Cierto, iteo peba. Ja es tamba eponado ya po ekwe. Ja la Biblia he ibo inda ja jahuela y bueno onteba. Ya examina la iba Mateo 16:16. Upepe Jesús oponando mi discípulo pe. Va epeye. Ma picose. Emañami la respuesta. Simón Pedro contesta supe. Dejina pe Cristo. Ñande yara oikobe varae. Según contexto. Ma para cae Jesús. Va epa hei seco ape apóstol Pedro. Ja pepengo hei por ahí terei jae jañan de yararae. Exactamente. Pero con hay que atuñeñe ponandu. Hoy miramos Jesús ja eñan de yararae ja y perfecto acue. Va ere la mano. Y que tú ayuye a otro día y respondes a una pregunta. Oima, roja anota. Muy bien. Otra pregunta. Si pilláramos pegamos de casa o interesas a su pelaya y monguetaba, va a publicación del kit de enseñanza y Catuya y Purú, que seguís a la conversación. Para una próxima revisita, por ejemplo. Va a publicación del kit de enseñanza. Mario o Ani. Llevaron mana hoy vete la hombo por ahí te iba mava paja es Jesucristo. Ha upebe ya ofrecer a monchupe porque esta y ñandena ya dieron viaje se upebe te hoy ya catuya de cua pona janwa mava paja amba ere va ya dieron viaje se amba en ya po bueno upebe hoy otro para ya pona. Muy bien, excelente, UPGT. ¿Alguna otra herramienta?
Por ejemplo, alguien que tuvo Jaipuru, peñan de folleto o libro Puahu, Jaikokena, Ape para siempre. Sección 2, lección 15, 16 a 17, Oñe es Jesús. Maba para Jesús, va epo Yapua con Jesús y no va a Ape Ari, a lección 17, va esa persona para Jesús. Así que tú ya le en cuenta con a herramienta que toma ese Jaipuru con a conversación. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la participación. Ya seguida con Ayaha en la práctica, ya se está petiendo demostración en la primera conversación. Vais a pa oñi peluco conversación, oñi pedir objeción, vais a pa oñi vencepe objeción. Upeban ya yo tenía una hermana Sandra Vega, y ayudante Roxana Barrios. Hola, vaya pa, Sherera Sandra, vaya pa Panderera. Niente, Sherera Rosana. Ah, y por ahí te leí, Rosana. Lleva en el Aguerecope te parando. Maba pa Jesucristo. Que esta gente haga a creer o creo o pensar que Jesucristo jae peti cuimbae y bueno y pereiba porque jaeo ya po getan bae porá. Habéis otro pensar que Jesús jae peti líder político, pero Rosana Jande vaya pande de pensar, no va para Jesucristo. Te muera Jesús, añade yara. Gracias, Mante, de respuesta, Rosana. Importante terei ningún dereicua porá, mava pañe tejape jae Jesús. Jesús y discípulo cuera, hoy cua porá, persona Jehová, hoy por ejemplo, podríamos, Yamina Baepa Gei, Mateo 16:16, de los 6:16, APGI, Simón Pedro Gei, que iba Jesús, Jaepe Cristo, Rosana, según contexto, Maba dice Simón Pedro, Jesús, Jaepe Cristo, Rosana, según contexto, Baepa Jesús. Como PGI Jesús, ajaño de Yararal. Yaite, pero cuaga, sabemos que hoy cuaga por que Jesús o mano va pero podríamos doña porando va o mano va Jesús. ¿Qué te parece, Rosana, de semana uva a responder por andú? Ni analizado ni ondive. ¿De gustapa? Sí, se gusta, hoy más. No la de llamada. Bueno, ayude gusta. Muy bien, muchas gracias, IPM, hermana Sandra, Raquel, con demostraciones. Bueno, con demostración por IPT, lección en Bapubana Curija, Jaeva, lección número 1. El purupe tiene introducción interesante, va. Bueno, va y de provecho, tiene buena introducción, porque el tiene objetivo definido. Peña en introducción, hoy pues te voto miñan en endubape, o enducejan, vaya captajan, vaya atención, ¿sí? O enducejan, vaya estaba supe. Ja no solamente upeba, sino que había upe introducción peor, como hablan en claro la persona, va a tema de españoleta, va a y de provecho está supe upe información. Y que entonces ya logra cuaco objetivo, importante, ya hay por algunos métodos, como por ejemplo, y por petit por andú, por alguna experiencia o alguna noticia reciente. Entonces, peixe que tuya crea una buena introducción y que ya la persona oña tendeña dereje ya logra llame su pp mensaje. Upear es los primeros minutos decisivos que la persona oña tendeña dereje. Así que bien, y que tuya con en cuenta peba colección
cada vez que ya predicata. Así que muy bien, muchísimas gracias. Cuando ya está la siguiente parte, la última parte de la escuela, PTI Estudio Bíblico. Con ocasión Peña Anduta, la hermana Ayelén Vázquez, caballero, a mi ayudante Leticia Páez. Bueno, Leti, cuando ya va a poner la Biblia con azul. ¿Qué tú para leer con introducción? Bueno, Gracias, Mante Leti, y por ahí te leí de lectura. Entonces, va a analizar la colección. a colección peña analizata hina mapa página peña de yarate ha baerepa tuishabe entero mi otro dios a hina ña aprendeta que ñan de yara oipota ñan de yaikuashuba. Eso, upe shaite. ¿Y que tú para leer con punto 1, Leti? Bueno, Gracias, Mante. Ahí, y que tú leer con texto. Isaías, capítulos 42, versículos 5 a 8. bueno. Hei peisha. She hina Jehová. Peisha sherera. Shena permitimo ay oñemombae guasu otrope. Daje llamo ay omita anga cuera o recibí la lleve o correspondeba. Gracias, Mante. Y por ahí te leí. Pe por andujei. Va ella pajera ñande yara. Hei haisha Isaías, ¿no? Hei she hina Jehová. Peisha sherera. La verdad que se llama la atención pea de parte porque contexto pe hate boina que Jehová oñe presentaba ñandebe y boina shejina Jehová peisha sherera. Excelente, Leti. Upe shaite. Porque ni a conocer a modo de peti persona pe, lo primero ya yapoa, ahí ña por andu chupe la jera. Peisha vei ñande yarandi. Ahora, va ella para niñandu, reikuavo, ñande yara o chupe. La verdad que hay hina cuamba de Jehová añeñandu pora porque jaete añemoangui beba ñande yara reajabo. Habei shemo muy hay hangua chupe como una persona real ayepa ñañe haisha hina ñande koanga. Ha peishe katu yahuerecombe huecatupe peteña amistad veis en diva. Y por ahí te leí, Leti. Ya seguita. Peporandu, hei. Va erepa y catuña y me seguro. Hoy potas haya y guajera. Ñaime seguro porque la Biblia peos en Yaboiñan debe más de 7.000 veces voy jera. Yaikua que upe vagina la jerate. Upe shaite, Leti. Va erepa ni importante yaikua con detalle. Y ponajina yaikuaco detalle porque ojushauka lleve que ñande yara oipota yaikua chupe peiñeru vive yaikuabeta chupe yajabojina. Eso, muy bien. Bueno, ¿y que tú para leer punto 2? Bueno, aleta. Upe shaite, Leti. Abei, Salmo 83, 18. Bueno, Salmo 83, 18 PGI. Peisha mi gente, hoy coatan de derera ba Jehová, de año y tejina, haejañan de yara, de yo yahaiwa, coibu apeari. Muy bien, Leti. Gracias de lectura. Ve por andujei. Va epa o mombeu ñandebe la Biblia Jehováwi. Jajetamba porque Jehová es una persona orecoba jetabe autoridad con universo. Jaja Salmo 83, 18 pe ñande yara hina de yo yahaiba coibu apeari. Habe hina jaehina pe y poderoso beba hina co universo. Habe hina pe creador de todas las cosas. Habe hina jaehina siempre existiva nunca lo pamoai. Eso, upa shaiteleti. Yo 4 aspectos de la personalidad de Jehová. De paere,
que Jehová o mereceja y adorar Shupe, Hamba Erepa repensa Upeish. Ha katute ningo o merece porque ha ejina ñandea pujare, pe todopoderoso. Ha ñandera ijubi o me ñandebe o pamba ñandembobuaba. Ñandembobuajanwa. Ha sinceramente ya debe Shupe ñanderekobe. Es cierto, y te peleti. A medida que Yaikuabe, Yahabo Jehoape, Ñañemo Aguibeta ese, Ha Yaikota y mi amigo Ramo. Hakuanga, ya seguida. Muy bien, excelente. Y por ahí leyendo del curso bíblico y tereí. Allá de Shamba, ella ponen va a popona, lección 13. Lección 13 ahí, en acá, va epe pay de provecho pe información. Para es importante, porque pe sañe putiotomía en el enduape, pues esa cuanjaban va ella pay de provecho ta supercuera pe información. ¿De qué me sirve a mí aprender que el nombre de Dios es Jehová? ¿De qué me sirve a mí aprender sus cualidades, que esto es poderoso, el creador, el altísimo? Entonces ya esa cuan va ella pa, hermana Yelen, resalta por ahí el valor práctico de la información. Porque pe ella pe persona analiza de que conocer el nombre de Jehová lo ayuda a ver de manera más real. Conocer las cualidades que tiene lo motiva a acercarse más a él y poder darle la adoración que se merece. Resalta ve información de manera práctica. No queda solamente en conocimiento o doctrina, sino que es convertida en parte esencial de la vida que motiva a actuar. Así que, y por interés. Excelente, muchísimas gracias. Veis ya terminar la parte de la escuela, ya voy para Benjaguar, cuando ya salta la siguiente parte de la reunión. Yaiko Cristiano Teisha. Pues van a ya preparar ya purajei Hanwa, P purajei 46. Gracias ante Jehová. Basado en 1 Tesalonicenses 5:18.
Muy bien. Por lo que en entrope ya se recojan la siguiente parte de la reunión, ya se está umimba oye ya poba Jehová organización. Ya se está para lograr Jehová organización en el campo del audio y video, hermano Cuereco Temebape. Ya es a mí. Pe cuerpo gobernante omba apoye yopy y katuhanguaisa ñanembo'e porã la oĩva ñandejára ñe'ẽme. Pero mba'éichapako alimento espiritual oñeme'ẽvata ha'e audio tena video rupive oñemog̃uahẽnte rovépe. Año 2014 pe Comité de Enseñanza del Cuerpo Gobernante o aprobado ñeformahag̃uápe Departamento de Broadcasting oĩvape Central Mundialpe. Upéva ojejapo oñemog̃uahẽ hag̃uápe alimento espiritual oparupiete koyvýape ári. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 9 he'i en parte. Pepe y purura mu mi palabra y yetu uva oñentende hag̃ua. Mba'éichapiko oñentendéta la pejéva. Umi asamblea ha reunión hape, umi hermano henduporãva era umi discurso hape música, ha ohechaporãva era umi video. Mba'épa ojapope departamento de broadcasting upe'arã. Broadcasting pero encargada dos cosas. Oñe transmitir hag̃ua mi programa. Oye prepara hag̃uápe equipo ñikoteméva. Umi asamblea opoko hag̃ua umi gente corazones. Pe información ojehechava'erã ha oñehenduporãva'erã. Upe'arã pe departamento de broadcasting oĩva Central Mundialpe omba'apo umi oĩva ndicada sucursalpe. Pe equipo de audio roipurúva hepyeterei. Upévare siempre roñatende mba'éichapa roipuru hína mi contribución. Oñepyrũ guare ojepuruve umi video umi asambleape. Roñepyrũ avei roipytyvõ umi país imboriahuvévape o conseguí hag̃ua la equipo oikoteméva. Ko'ãichagua paíspe ijetu'úhína la situación. Handaha'éi la hepýnte a umi equipo de audio. Por ejemplo, mba'éicha emog̃uahẽta peteĩ equipo de pantalla gigante pe campaña Hare Áfricape. Erekótapa electricidad upépe. Ha oĩtapa la oipurukuaáva. Hoy unos cuantos lugares ojejapohápe ñandeaty guasu 3 díagua ndaiporihápe electricidad. Ha avei ijetu'eterei jepi oñemog̃uahẽ hag̃ua pe equipo de audio y video. Por ejemplo, umítape ivaietérei jepi. A veces oñemog̃uahẽ'arã por mar peteĩ barco'ípe. Ha sapy'ántepe mismo equipo ojeipurõ'arã diferente asambleape ha oñemog̃uahẽ'arã a tiempo. República Democrática del Congo ha'e peteĩ país tuichaitereíva, pero sa'ieterei ruta oĩ oñeg̃uahẽ hag̃ua umi ciudadpe. Upéicha rupi heta lugarpe solamente ikatu ojeho ndokýi jave ha ojepuruva'erã umi camioneta 4x4, moto, bicicleta, canoa o sino katu yvy rupínte. Upe are oĩ zona umi equipo og̃uahẽva unos cuantos meses haguépe ae. Ojejapótarõguare umi aty guasu 3 díagua Navérepe, pe departamento de broadcasting oĩvape Central Mundialpe, o recomendado oréve rojegua hag̃ua umi pantalla LED y fácilva oñetransporta hag̃ua. Avei roñemoĩ rojapo caja ivevýiva ojegueraha hag̃ua pype, ha upéi katu oñetransporta por mar peteĩ barco'ípe ha avei carretíllape. Umi hermano ogueraháva umi equipo oguata 3 hórare Itatýre, Arribádare, Tapepo'íre ha Isỹiha rupi. Generador de electricidad ha gasolina jepe ogueraha hikuái. Kavajúpe entero ojeguerahákuri la oñekotemétavape aty guasúrã. Congope año 2019pe ohókuri umi aty guasuhápe amo 850.000 personas rupi. Ha el 95% ohendu ha ohechaporãpe transmisión. Upéva ojehupyty porque 2015 guive heta mba'e okambia orepytyvõ rupi pe Departamento de Broadcasting de la Central Mundial ha pe Oficina Regional de Compras Asia pegua. Agradeceterei Jehovápe ikatuhaguére rohecha ha rohenduporã umi video, informe, experiencia ha video musical. Ko'ág̃a gustovéntema roaprender Jehovágui ha pe enseñanza lo recibiva opokoiterei ore corazones. JW Streaming ha'e peteĩ herramienta oĩva internetpe ojepreparava ekue oñetransmitir hag̃ua umi programa ohecháta heta gente
Ha vei umio hechataba sa'i gente. Peixa añete principalmente oñe transmití. Y catua veo oye poru oye hecha hanguata ha es ahora mi video grabado. Por ejemplo, con a video a putepe, hoy mi grabación o te yapoba mi reunión wi. Con a grabación y de provecho mi territorio extranjero pe. O parupi hoy grupo a congregación mi shiva, tena hoy va zona aislada pe. Jaja cuera y catuo y puru con a grabación. Sheyerovia ningo tuishain bare TV agendu ya veo mi reunión o yapoba Tailandia pe. Porque mi hermano y puru mi palabra o poco itereiva she corazones. Haete voire abona vagina petei planta. Peisha y catu japo pupuku hakatu eteo kakua ponaveta. P Departamento de Broadcasting de la Central Mundial omba apoye yopu. Upe vare como nunca ya disfrutape enseñanza ponaite ya recibí bañan de aticuerape. Entero con a enseñanza o pocoña ne conazones. Ha avei ñane moanguive ñane mboejare yo ya ha unvare. Jehová. Ayer payanemos que necesites de Shabamba y Paz Jehová, hoy encargamos a hoy de alimento espiritual, formato de audio y video. Ayer tu chao progresa. Muy bien, cuando podemos creer en lo de TAP, yo ya puse acá por la siguiente parte de la reunión de necesidades locales. Ya seguí que ñande positivo, hañane que en predicación. Ya puse acá ñande mano al visare. Muy bien, sí, queridos hermanos, en primer lugar, podemos que pende positivo, pende catupurija entero, veamos que para cada uno, ñamba apoyo va a imagina que toda situación ya sabe cada uno, pero sin embargo, siempre uno hoy preparado y que tu jamás servicio va a pe ha eo hipotajaisa, ha eo ha no señor de. Y eso es muy importante, ver la congregación unida trabajando en este aspecto, ¿no? Para Jehová, y más todavía en estos tiempos. Por eso es muy importante lo que decía la atalaya, mayo de 2021, justamente el subtítulo lo saqué de ahí, ya seguí que me de positivo, mañana tienen una predicación. Queridos hermanos, estos tiempos difíciles que nos toca vivir, a veces y tu uja que está. Pero sin embargo, con el manejado Shukayan de este punto muy importante el ejemplo de Jesús. Porque desde ahí que Jesús, en Guareco de Huape Ari, siempre y positivo hay que igual que predicación. Ha hoy potaba que había y se ido fuera y quiere una predicación. Ha peara y ande ya rezaba a tepa con tiempo que va y se tepa y ande ya la pueblo o predica quiere ume o parupiete con mundo tuisha fuera. Dai porimba eve o yokoba superfuera y que tu hanguancha o huera ha comarandu pona. Ha tepa ni la pandemia ni ñandera circaturo, ni taja, esa situación, ya sabe, siempre nosotros estamos hablando de Jehová. Apea con ejemplo Jesús, o se llama pues. Upea ya tiene ejemplo, y por ahí creía aquel entonces, y se vivió fuera porque Jesús hoy cuaba, y pues va, ese. Jesús hoy cuaba, que oye ya agarrata ja, oye yucata ja, oye maltratado, oye jugata ja, ese. Pero a chupe no me entregáis, o sea, no me cambié chupe con ambas. A mal día a o seguí o predicar, a un mi gente pe, a abei, como quieren, mi, y sigue de orquídate. Pero tenía ocasión, pe, a hoy cuando ya roba, chupe, último momento, yucatama, a sin embargo, a me cambió y ya no dieron socorro ni va a ver. Sino a o confía y tuare, o confía Jehová, que a como que en hijo mubareteta a su pueblo bueno cuacaja, cualquier situación, o a sabajina, a no solamente Jesús, o ya cupro a mi discípulo a ver, a o ya y no me va o a sabaja a sin embargo, a pero seguido ya puede haber yo aguantar por el Jehová, hoy pues tu su pepera. Cuando tiempo ya de ahí, hermano, espera. Ya hinamba ella para Jesús iba pues mi arapa jape las cosas o Jesús se estaba ni ande ya no ni cumplir. Haupea veis hermano que era ni mandó a que va ella para Jesús y positivo hay que no hay cosa por jamás actuar en dipota ni ande a ver porque va erepa porque ni ande ya igual que ni a muima pe ara
ñanesa soja con ambas evalletas ya asado. Es el momento, Jehová, me añadir, y que tu amor siga seguiste, donde nosotros ya en meja, más el mundo pues jupe. Jupe a ese hermano, pero importante tereíña de ABI, ya tomar en cuenta con a tiempo ya y coba. Jehová día a día a través de su organización nos está mostrando las cosas que sucede, oye sucede, estaba, oye cumplir paite. Jupe a queridos hermanos, ya ni ha ambaite que na en endu, una intrusión, o me evagina Jehová organización. Ya leí que no mi carta o ni mondó vagina a veces grupo de congregación porque usted pejina la Jehová y por huaco amba y tu amor y señante ahí ni ahí al tanto y no mi oye sucedeba mundialmente y ahí para al tanto y no amba oye sucedeba vagina de guerra a un misma es desastre natural. Upea ese hermano fuera como que ni a ver que tu amor ya peja video pe informe 2 del año 2022. Va a ser tipo puede imaginar de chaucar las cosas o que sucede mañana hermano fuera pero con hermano fuera me cambió ve o chaucar de más esa pausa seguite donde dan otro va ere porque oyero viaje o vare y positivos hay que y antes ya trabajar meramos peje llama de video de informe 2 o chaucar de la situación o hasta año hermano pero sin embargo a fuera no hay cambió o seguido predicar a pisar fuera o seguimos de una época de apotas de yara con usted. Upeva o ya puede que Jesús o ir o guareco y ari, jala y siguiendo fuera o ya puede que lo mismo. Upea ese hermano fuera ya es aucate na ñandea veña de positivo ja. Co ara pajate. Ya inema, ya estamos el fin de este sistema por las cosas que está sucediendo a nivel mundial. Es el momento para que nosotros también, queridos hermanos, estemos atentos y estemos al paso de la organización. Jehová hoy potá ñandea bella en sautaco amba en el cultivoña de la pichacuerate. Upeare ya veico párrafo 15 pecoata la yawi hey ñañembo Jehová peja ya yerure chupeta ñane cultivo. Solamente Jehová y catuña ne cultivo. Ya recope herramienta a evagina peñembo es que cada uno personalmente podemos pedir a Jehová ya yerure supumimba en ecoteva. Upeare heico ape ya predicata ya ve ya yerure que na Jehová pe tañan de guía y Espíritu Santo y poderoso y tereiva catu eteña ne putivota ya ya poja ma cohamba ñañembo ella ve ñamombe upona que na Jehová pemba ella para yecotaja ella ne putivo. Sí, queridos hermanos, por el trabajo que estamos haciendo es Jehová lo que nos ha dejado para que nosotros podamos hacer. Y por eso dice que va a España ñembo eva a su peña ne putivo jamás. Upevare, queridos hermanos, a mí que mañana me cambió. Ñane enemigo Satanás el diablo hoy potaña me cambió. Hoy potaya llevi trae. Como dije tantas cosas de el mundo que ya llevi trae jamás. Ya jamás del lado lo más importante Jesús os ya debe ya predicar. Mi gente pero hoy cuaja. Upeare Jehová mingo omumba eterei cada persona. Jaeo me debe de privilegio ñamba a po hawaita irandi hañamumbe uhawa entero vepe pe marandu pora oye puita o puitaba tenían de cargo. Ñandeña ni por otro hogar ya le dedica Jehová pe primero ya pueda cuepea con predicación. Hayepa. Hakiren me ya pueda pues ya hay tirillo y ya haware pe marandu ponaña de vecino fuera. Ani que no owe que no se apague ese entusiasmo que teníamos al principio. Hoy día Satanás está intentando de que se apague eso. Pero ni andena ni a permitir, hermana. Usted va a ya cuidar, ahí usted con la atalaya ahí, ya cuay ningún bobo gente pa oye salvata Satanás mundo. Pero Jehová y Catú lleva leo y mira, siervo fuera hoy pues boja guacho fuera. Tal vez Jehová no puede utilizar cualquiera de nosotros para que una persona se salve. O puede ser hermano, fuera por y que tu ya pope arreglo.
y que tu hanguay ya ñañi te predicación pe. Pia hina coten de apo o ya va cueñan de cargo pe ya po hanguaco arapajape. Upevare ñaí que al tanto siempre, queridos hermanos, la situación os asaba. Hina cuá tiempo. Ya le mando a que no mi señal Jesús se iba a pe arapajape ba esa ta página. Apóstol Pablo iba a ahí pe arapajape ba esa ta página. Hañande ya samba esa pa ni cumplir pa queridos hermanos. Upeare ñamo tenonde que na siempre con amba eñan de yara o me evañan debe en organización upive. Petembi guayero viajar y catupuriva rupive ahí esta itreimba eñan de ya samba esa banga de ya esa video ba esa pa omba pojina y catuan guaysa ñande ñan alimentar espiritualmente para que nosotros estemos nutridos espiritualmente. Toda la organización de Jehová está trabajando arduamente. Entonces, estemos al tanto, queridos hermanos. Pecha ya poramos, ña al tanto, ya de socar, ña de abei, ña mumba jajina. Añan de positivo jajina, umimba ya poabe, ya predicajawa. Upevare, ña akena, ña de abei, pecha, ña de positivo, añan de quieren una predicación. Pecha ya poramos, Jehová ya me bendecita. Hayawi Aiterei Beta ya predicado. Muchísimas gracias, hermano Irrito, por tan oportuno y animador discurso. Ya se dijo alerta a que un ya poco te enviapo. Con la última parte de la reunión, ya se irá ya a analizar algunos detalles, últimos detalles de la visión de Ezequiel, a cargo del hermano Humberto Infran. Dime sin audio, hermanito. Oupeiseite, oye Fabián, ha entero vea peoñimokine ico a coparte coñan del libro y por ahí hina ña concluí ñan de capítulo 21 coaco libro, ha ya esa coañe te japen baisha pa hei jaisa hina Jehová boío y upepe, y por ahí ñan de yara pueblo o adora hanwa ha omba apo pe ciudape. Ha costedía añete jape ya hechata va eisapa coa oñe cumpli amba eisapa y catuñan dentro beba ya participa ha ya aplica coisarupibe bueno peisano ñañe pinujawa ya esa yo cuando ya abrita peñan de capítulo 21 peña más agüeisa párrafo 13 ha oñe moquine entero beba pemopuao pendepo haya participa hapeisa ña no jepe hupe uva. Ya yureta ñan hermano Ubaldo ha omoñeta ñan debe párrafo 13. Ya mi lleguna Ezequiel tiempo pe haya esa mi visión y pueteba o esa ukaba ma esa pa oye repati pe uva. Jehová mumbe oinja mi gente o ma poba diferente ma epe. Mi sacerdote o ma poba pe templo pe o ofrecer jamás mi sacrificio, honimo mi Jehová non depe, o serví jamás chupe. Mi levita un mapoa pe templo pe, o ni encarga, mi trabajo upepe guare, ha entero mbae o yiyapoba enare upepe. Abei, o ingeta un mapoa pe ciudad upepe. Ma página, un mi mapoa. Por andú párrafo 13. Jehová omo beu umi gente omba apoja diferente mba epe. Ba eja mba página umi tembi apo ya po hikwai. Heila por andú. Te hayas esa con párrafo 13. Jesús. Sí, primero era sacerdote fuera con vapoa pe templo, pe. La veía seguida mi hija, vapoa pe templo de ahí. Pero de ahí también otro grupo, también un vapo, ahí que está ciudad y
Peisa ñetete Jesús, peaya ella, jaumombe uñande pe relato hina, upeba, un mesacabe ñandebe según peoyejechaba Ezequiel, 44, 14 al 16, Ramón Velázquez. No sea comentaste, Gina, vais a pa, oye, repartía con mi cosa, mi terreno, fuera, mi jangua, un millón va a pova, Jehová templo, mi levita, vais a pa repartir cada uno y diferente trabajo en coa. No podéis saber, tienes que como esta, vais a pa, ñandilla va a pota moto. Peixeite Ramón, Auyende muesa cajahuere ñandebe upeba, veí. Ya se curi párrafos anteriores, PUPA justamente. Mirta. Contexto de Ezequiel 44, 14 al 17, GI, pero moita yupecuera, oñi encargaja gua umiten diapó, pe templo guaré. Así que los sacerdotes tenían que encargarse de estar cerca del templo para darle a Jehová lo que se sacrificaba de los animales. Ahuyen Mirtande la ne comentario rei por ahí terei. Ya se mina párrafo 14 coana. Umiomba poape ciudad upupe ou completo ite. Umi tribu de Israel, jacuera ou oporo putimo jamás y trabajo cuera ningo o ñemitin. Umimba eo produciva pe ubu. Ha umiba o servita alimentromo umi gente omba poape pe ciudape. Baereje pa ñanemo mandu a upeba. Ñane tiempo pe completo ite umio iba pe paraíso espiritual pe. Oreco oportunidad o putingo jamás con amo con grupo pe. Cristo hermano cuera ungido pe. Ha umi Jehová o nombraba eque pe. O por omo acá jamás o iba pe atigua supe. Principalmente, ñaipytymo chupecuéra ya apoyavo kýre umi intrusión no uva pe esclavo de confianza. Por andú párrafo 14, ñandebe, va erejepa ñanemo mandu aumi omba apoba pe ciudad upype. Va ere ñanemo mandu a. Ya mi familia Velázquez o Hipo Pepe o comenta Seba. No, pero miramos lo mismo. Así es que buscando más evidencia, pero hoy para ahí mi oña asignaba que omba poja la templo peji. A ver hoy mi otro ahí oña asignaba o dirigir al asunto. Pero lo importante es que Jehová o muy en regla paite las cosas, ya entiende por interingo. Va a decir te vas a más o dirigir a la situación. Va a decir te bañande de puitivo como gran muchedumbre al resto ungido, a mi sacerdote espiritual. Veimos mi ñanemo acaba con acción pe anciano fuera. Añandilla y puitivo se ve fuera. Ahuiller Ramón, por ahí terei. Marcos. Bueno, así como mi ombapova pesada completo y mi tribu de Israel y trabajo fuera bañomoti umi baeo produciva teigu que coan baeo servir de alimento éramos mi gente omba poseba pepe ciudad coan bae ñane tiempo pe completo ite umi oiba pe paraíso espiritual pe oreco pete y oportunidad tuvo java coamo poi grupo pe tanto Cristo hermano fuera ungido pe Jaumi Jehová nombraba el juego por una caja guau iba pe atigua supe. Así que principalmente ñane putuvo entero bello pe cuera, ya pobo ture umi instrucción o uva pe esclavo de confianza, güey. Porque o esclavo de confianza, güey, o me petei alimento espiritual, o uva ñande yara, güey, al debido tiempo. Pecheite Sandra,
Auyende ahí en el comentario, ja, Fernando. Claro, así que tanto como el tiempo Maguaré tenía cada uno su trabajo que hacer, ¿verdad? En el templo, en el tiempo pe completo y te umi o iba pe paraíso espiritual pe también, ¿verdad? Tenemos la oportunidad y todos los que estamos dentro de la organización tenemos esta oportunidad, como bien diciendo los hermanos, de dar apoyo a cada una de las instrucciones que nos envía el cuerpo gobernante, ¿no? Siempre de buena gana. Y estamos en un tiempo, en una época que se están recibiendo instrucciones constantemente. Así que qué bueno es mantener la unidad en este aspecto. PCT, Fernando, UPAYA está inclusive desarrollo PABI, párrafos 15 a 16. Ya seguían de lectura, Eubaldo, por favor. Ezequiel Visión Orecoa veí otro detalle interesante va. Ñanembo Eva Peteimba pe servicio ñame Eva y Jehová pe. Va página upeva. Jehová oí umi 12 tribu ndaja Eva levita omba a potaja mocoin lugar pe. Pe templo corapupe jaumi pastotu oiva pe ciudad yerere. Va página pe tembiapo o yapo bajicuay cada lugar pe. Pe templo corapupe entero veo mi tribu oikeo adora jamás Jehová pe ja ofrece jamás mi sacrificio. Pe pastotu oiva pe ciudad yerere oí mi gente entero tribu o apoyaba pe ciudad oñe mi tubo pe ubupe. Va epa y catuña aprender pe ejemplo o moiva y umiomba poba upepe. Con arupi umio iba pe atigua supe oreco oportunidad o ya pojama umi tembiapo ocho guava umi oye cuava escuepe Ezequiel visión pe. Jaecuera ningo o adora Jehová pe y templo pe o ofrecebo umi sacrificio ombo tuishabas pe. O ya pojico y upeba o predicabo ja o jeshaucabo y cherovia o comentaja o pura heibo reuniujape. Jaecuera omumba eterei peisha o adora jawere Jehová pe. Jashupecuera guana upeba jae pe responsabilidad y importante beba orecoba jicuay. Aveiñan de yara pueblo pe oí gesta y catúa o apocha gesta gendaisha Jehová organización. Por ejemplo, jaecuera hoy putimo oñimobu ajamua oñi mantener jamua mi salón del reino ja mi sucursal ja hoy putimo avei jicuay gesta be actividad o moñepunua pe Jehová organización. Hoy veí umi o apoyaba co trabajo o me voy contribución o ya pobo peisha jaecuera jaeteku oñemi tima pe upe. Oñimbotusha jamua ñandechara. Jaecuera o chapo entero con amba kune ume jabu ape. Porque hoy coaco amba eja japete ofrenda ñandechara penguanaja ombo aitere jasupe. Depa reñija ambaite abei e participa coisa guatemia pope. Coa mocoi párrafo, oreco mocoi pura por andú, ja tenondera parte aje iñandebe, va epa ñanembo epe otro detalle orecoba Ezequiel visión. Rafael. A Jehová mi diste 12 tribus donde iba levita, omba potajamos un lugar, pepe templo, ora pupe jaumi pastor tu iba pe yerere. Amba página pe tembia polla poa trabajicuay, cada lugar pe templo, ora pupe entero mi tribu y que adorar a mi Jehová a ofrecer a mi sacrificio. Peisa, ñetete Rafael. Va un mesa cabeñan de vejina coaco párrafo pe por anduru pibe. Ubaldo. Como saca por interés debe oñe evo un mismo coin grupo ma poa pe templo ri pupe
Javei pasto tupe. Jamás pomía en mi oíba, upe ciudad yerere oí gente entero triugua o apochaba pe ciudad oñi mi tumo pe oñe eina ñan de tiempore pe predicación yayapogare. Peisa, añetete Ubaldo, upe bares eñande por anduve, vais a guatembia popa yareco oportunidad yayapo janua. Vais a oportunidad. Elena. Jehová, cuando comentan de las señales, las lleva sin regalo a Jehová. Bien, Elena. Peisa y te. Cada vez tienes regalos de poraba. Ya, excelente, Elena. Bien. Justina. Gracias, hermano. Primera de Crónicas 16, 29, y que entero aveiña de pueblo oí y gesta y catúa o ya pojeta vendi gendaisha Jehová organización peruana. Jacuera hoy putuoñe mopuajagua salón de reino sucursales oñemo potí salón oñe organiza ponajagua y coibe reunión vaya esa omba a poco a entero con a cristiano iba salón oñe nombraba oñe nombrada también omba a po y catuja esa jacuera oya poponaña de yara peruana la cosa ja pero hoy vete ponando y porque hoy mapa con ambas jae peti ofrenda entonces ñande una pequeña ofrenda ñande una porque ñande ya po Jehová peruana y na pare ñame ñande ñane ofrenda pesa ñande ya su caso ñame ja su ñane ofrenda Peisa. Jañande. Ñande atihuazúa. Irene. Y por eso qué bueno lo que dice el párrafo, ¿no? Que todo lo que hagamos cuando participamos en estas actividades espirituales, lo hagamos siempre con entusiasmo y alegría, ¿no? Tanto si cuando nos reunimos, cuando predicamos, cuando cantamos, cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que hacer donaciones, que todo lo hagamos con alegría, porque es una forma de aprovechar la circunstancia que tenemos para darle lo mejor a Jehová. Por eso qué bueno la pregunta reflexiva que hace al final del párrafo, ¿no? Dice, ¿estamos todos aprovechando al máximo estas oportunidades? Qué bueno sería que lo hiciéramos, porque de esa forma seguramente vamos a recibir la bendición de Jehová, ya que a Él le agradan todos estos sacrificios que hacemos. Upeiseite. Auye Irene. ¿Belén? Claro, como comentamos a Huella Irene, a Justina, en realidad ñande como pueblo nos caracterizamos porque cuando ñame Jehovape, ñame buape, ayepa, hakure upe, porque hoy que jaepti regalo y ya, yupe guara. Por eso en este momento, por ejemplo, tenemos la oportunidad de dar, como comentábamos, como nos decía el hermano Irrito en las necesidades, de dar de nuestro tiempo, de dar de nuestro ánimo, para poder intercambiar con otros hermanos, y eso es también una manera de adorar a Jehová y de participar en esta gran labor que hacemos en equipo junto con el cuerpo ungido. Peiseite, auye Belén. Ja, qué buena noticia, porque entero Eva y Catú ya colaboran. Y por impetinda y Catú ya por algo. Anita Maldonado. O sea, hija, es porque ya el apóstol Pablo a los hebreos 13:15 y ya una peña de agradecimientos allá ofrecer ya de ella eva ese ja peña momba el guasú ya pobre sacrificios va esa le ya por los sacrificios a coan ella huella hermano y Rito curie entero ya forzaban a ella pues a este día porque con este día anda a ella y
y gusto pa sapuando en la yatopaya babepe, sapuando ya se cañan de estudio fuera, sapuando en la icatui. Bueno, upepe ñañi mañana ya se sacrifica y catón once ya topa, ya voy a pope ya pues ya Belém. Peisa ñetete jakuangana ñama ñamipe taanga. Marco y Catuno de Moimi. Ñama ñamipe taanga. Ha mapa y Catu ole peñeo iba jina y vipe. Ha comentaba y yo comentase. Exacto. Mapa ya posee Ángela. Ni aprende echapo jaguere diferente, tembiapope, ciudad, pejaumi, ufere y puru. Entero ñande ya ya pelande hermano fuera porque entero veteja es publicador. Entonces, como dijo recién Ana y Catuñan de sacrificar, sí, porque no fuimos creados para salir a predicar ni para hacer estos menesteres. Pero a poco ya porque Jaé, Jehová, de donde estaba Chapó, están ahí con nada. Alegramos el corazón de Jehová y el de nuestros hermanos, con un poquito de comentario, el estar ahí, ahora a través de la pantalla, a nivel que falta la reunión JAPE, porque el caso de faltar, va a hablar de perder. El cuerpo gobernante tenga algo hermoso para compartir con nosotros, y nosotros no escuchamos, nos enteramos después. Entonces, ahí por abajo y esa culpa ahí. Peiseite Ángela Auye, pone ahí tereine comentario. Jacoan Ayequeta pe su tema pajaure coa coñan del libro, gracias Marco Petangare. Ñandeña jaro hina univaga cuaju, japetín y cuaju. Haya examina pea párrafo 17. Hoy me picó a moto bella chata oreco hapetín cumplimiento tuya beba Ezequiel visión oñe evape contribuciones catuete ya chata. Ya pensamiento na ko ma ere Ezequiel ningo o jechaba cuepe ubu oñe genoiva pe contribución sagrada. Hoy jame Jehová templo. Hoy jape territorio mutepe. Upeba o asegurañan debe anga anomagedonire tayaiko yaiko jape ko uape ari Jehová ointajañan en dibe. 1000 años allá pe ciudad eva pe gobierno tera oñe nombrada taba ko uape ari oñangareko jamuañan de yara pueblo re oñangareko tama ko ubu completo itere. Jaecuera oyapota upeba o guiabo how dirigido pe uvuplahu. Umivahina umi gente ñande yara güero joruba oikótava ko yvápe are. Precomo coi por anduco párrafo 17. Jajeñande jinamba cumplimiento tuya beba pa orecota amogotuve Ezequiel visión. Ismael. Autobé ya esa pona ya para Apocalipsis 21, chepe. Se te va a asegurar de que upebe cumplimiento sí o sí un taja, porque ellos un taja y pueblo ni. Para paro de upebe asegurar de han apa majanoride. Taya y coya y cojape cobuda ari Jehová un taja yanden dive. Peisa, ñetete, Ismael. Va es seguridad, vea de ella de collas esa opea. Según cuaco párrafo. Como esa calaya y andeo. Comenta por ahí, Ismael, parte. Sí. Sandra.
Bueno, como mencionó Ismael, acá menciona de que de contribución sagrada Oijame Jehová templo, Oijape territorio Butepe, o asegura ñandebe haga más que don irireta yaiko jape, soy Buda peari, Jehová oitaja ñanendibe. Así que como menciona Revelación o Apocalipsis 21:3, dice que ñande ya taroga hoy mi gente a Pepe, jajae oikota, gendibe cuera, jajae cuera, jaeta y pueblo, jae oita mi gente, ¿entendí? Toda visión todavía falta por cumplirse en el futuro, en el verano. Peiseite, Sandra, ahuyen debe. Ja, upe varejeñan de por anduve 1000 años allá. Mava poñe beneficiata umimba o yapota baui pe gobierno coipe. Mava poñe beneficiata. Marcos. Ahí en Pedro capítulo 3, versículo 13, pero Jaeo promete Jahuella, ñande ñajarofina medio haga, puajuja, peti, puaju, cada uno ve siempre, oíta justicia. Upecha, después de Magedón, mil años allá, pe ciudad, pe gobierno, era un nombrata va que vivía peare, un greco jaguar de Yara Pueblo, un greco tama que vivía completo y te. Cierto, añetete, yare combarete pacuaco esperanza inañande. Peala por andu, porque en yare coinon barete, mi problema cuaco tiempo pe yahuerecota jajeta y baita, y rito. Exactamente, usted imagina la situación de su caña, debe hacer para coger Ezequiel con la visión UPB, la garantía de Jehová me dañan, debe hacer para, pero o dependeñan de requeja, de para que tu mamá enseñan deña, imagina con la promesa por ahí, que ya Jehová prometió añan deña, no de nada. Añan de ya esa que no un y esteo, añan de Jehová, un tema, sa y tema faltaba el que tu mamá enseñan para por ahí todo prometer a Jehová, rupeario de su caña de maíz párrafo anterior a veía un mimba, ella ya pobare, y Jehová organización upidea, y Jehová el esfuerzo de cada uno, ajá, lo bueno jorga, ajá, ella te da un granito de arena, pero sin embargo Jehová valora cada esfuerzo, y ella moña, y de parte a ver. Excelente, upecha y techa guinu, cierto y teo, vea. Jesús. Sí, ahí por ahí te leí el orden, ¿no? O sea, una sola organización. No hay por división, y vágate, sino que una sola organización lo ayudata por el Espíritu de Dios, que todo va a estar en unidad y que todo va a ser para beneficio y alabanza a Jehová. Así que qué hermosura esto que se va preparando para un complemento, digamos, de estas cosas maravillosas del reino de Dios. Peisa, añetete, ya examina párrafo paja 18, coana. Baire peikatuya epe ciudad eva pe gobierno oitaja ko uvupe o seitaja ombapo en unidad ñande yara gobierno ndive. La Biblia oeshaukape ciudad Ezequiel oeshavaque visión pe orekoja 12 oke. Upeicha vei oreko 12 oke pe Jerusalén Uahu pe ciudad oiva Uvágape. Oihame Cristo jaumi 144.000 o gobernata bajendive. Upeva oeshaukape gobierno oitahako Uvupe o yapotaha entero mba'e odecidiva ojapo ñandejara reino Yvagapegua ha ocumplipetetaha umíva pe ciudad rera ningo Jehová voi oĩ upépe ha upéva ha'e peteĩ garantía ñandévenguarã ojadorátaha Jehovápe ha'e oipotaháicha para siempre pe paraísope ajépa iporãite umi mba'e ñanera'ãrõva amo gotue. Auye Ubaldo, de lectura y por interei, hei por andu
Por como coña ahí con párrafo 18. Va el pecatuya epe ciudad eva pe gobierno y tabaco vipe. Va potaja en unidad ñande yara gobierno dive. Va ere. Familia Ríos Celeste. Xenona. La Biblia os yauca que ciudad Ezequiel os llama que visión peoreco 12 aunque. Upeya beyoreco 12 aunque pe Jerusalén Cuajú. Pe ciudad o iba Ibagape. O Ijape Cristo a 1.144.000 gobernantes en Upeba pe yaucape gobierno itaja ape. Upe pe oyapotaja entero baeo decidiva oyapoña ni era reina. Ibagapewa. O cumplitaja o cumplir paitaja univa. Auyende de Karen. Ja, orecope por andú, VGI, va garantía o me debe pe ciudad era. Mario. Claro, en primer lugar yo quería agregar de lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis 21:2, que nos confirma más cómo, por qué va a actuar con tanta armonía. Él decía que veía la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender sobre la tierra. No es que iba a bajar literalmente sobre la tierra, sino que va a fijar su atención en el gobierno terrestre, ¿no es cierto? Entonces se van a hacer las cosas en común acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos garantiza esto? Que Jehová va a estar ahí, como se llama la ciudad. Bueno, nos garantiza a todos nosotros que la adoración pura va a permanecer para siempre ahora en el paraíso y va a prosperar. Así que nos espera un magnífico futuro colmado de bendiciones y de muchas bendiciones que nos va a dar Jehová. Excelente Mario, excelente Enterobeba PABI, Orecombo Japi por andú de repaso, Upeisa no termina a tiempo a bailañan del libro, Hei Coanga Enterobea comentario, Hesacuaitepe Hambuikiwa por andú. Va para aprender pe adoración verdadera, güey. Hei Peti, va remotenonde vana derecobepe, asegure aprender pe visión oñeme eva pe contribución oñeme evare Jehovape. Primer por andú. Fabián. Previsión de Curiña Mayuara en primer lugar en de adoración ñame eva Jehovape. Puedo implicar, por ejemplo, en el centro de nuestra vida, ya meme en primer lugar estudio de la palabra de Jehová, ya meme reunión jape, ya predicámeme. Todo lo que tiene que ver con la adoración de Jehová, el centro de nuestra vida. Peiseite, excelente Fabián. Baise que tú reapoyado mimbae o yapoa pe esclavo de confianza. Mocoija por andú. De repaso. Jesús. Y entero actividad, por ejemplo, se decía hasta los comentarios, la predicación, todo lo que hagamos para Jehová es el servicio que Él le mete la contribución. Y de ahí se saca justamente la alabanza a Jehová, de un pueblo organizado, obediente, que respeta sus normas, sus caminos. Lógicamente que esto es maravilloso. Upeiseite. Ahuyen debe haber Jesús. Por andumbo japija. Va página per responsabilidad inimportante ve aregoerecoa. Va página per responsabilidad. Llame esta irrito. Bueno, Paco, justamente con párrafo para 18, el Shaucati, un punto muy importante que es ahí, usted va a tener garantía debe guaná. Y adorar a Jehová, y hoy para siempre a peso ñanita paraíso. Entonces, hoy cotañan de cada uno que ya poco ambas, entonces, me de garantía que Jehová o cumplita años en día. Abuye rito, ahuyentero bebape, y por ahí tereñan de estudio costediagua, como además un apepeisa, japeañan nemo kire iña y jagua, Jehová rogape. Muchas gracias, Humberto. Así que bueno, ya para pequeño breve idea central y aprender a con reunión. En la primera parte de los tesoros, ya aprendí sobre el ejemplo, vais a situación pepa a veces y que tú y tu unión debe ya no humilde. Vais a peca tú ya evitado por el problema, ya no erendúramo,
hañane humilde ramo. Peisa ya evita ñañemon ba eguasu. En las necesidades locales ñañemon mandua de que ñemeo alerta en sentido espiritual ante los acontecimientos mundiales, ya seguivo ñande positivos ñande predicación. Y con respecto a este punto, hermanos, lo felicita enteroveape la excelente iniciativa que tomabape y que tomaisape yapopen de precursorado auxiliar coacomespe. Por ejemplo, hay un total de 14 hermanos que manteneva creerme positivo a alerta o ampliado pe ministerio. Por ejemplo, voy a pasar a nombrar 14 hermanos. Por ejemplo, hermanas Gladys Gómez, Ramón y Elsa Velázquez, Estela Moreira, Mirta y Fernando González, Máximo y Fran, Humberto y Fran, Soledad y Arnaldo Ramírez, Débora Cardoso, Valentín y Silvia Riveros y Marcos Vega, como precursores auxiliares del mes. Y merece aplausos, yepa. Muy bien. Pese ya esa ucaña ne que predicación, peja. Ñay me dispuesto ya apoyado entero con año hermano pe, comprender con servicio con un mes especial pe de actividad aumentada. Javimena mona ir a entregarle solicitud, estamos a tiempo todavía. Hay mucha actividad por hacer. Excelente, muy bien, muchas gracias. Por último, la próxima semana vamos a ver estos dos puntos centrales. Primero, ya es chata y ponabe ñane ñenendú, ya ponan buen sacrificio. Ya están para aprender para parte pe. Ya que preparata ñame es agua pe invitación conmemoración para la próxima semana, así que vamos a estar preparados para eso. Muy bien, ella ya concluye en la reunión coste de agua, haya pura heita, ñamos agua pe cántico número 26, geraba un mi ungido pe ñay putimono, Jesús pe ñay putimo, basado en Mateo 25, 34 al 40, y al finalizar nos hace la oración el hermano Jesús Ordóñez.
Oye, buena de ya. Jehová bendito, Dios santo, Olerú, Vágape, Toñemo, Marangatún de Herera, y realmente qué merecido Jehová es alabar tu nombre. Y qué lindo, como lo mostró el esclavo en este día, como todos los días lo viene haciendo, de la unidad. Qué gran cosa, Jehová, que se haya formado una unidad tan hermosa por los consejos, por esta virtud que tiene justamente que el Espíritu Santo le da a los hermanos que dirigen y que están llevando la delantera como el esclavo fiel y prudente. Realmente es una hermosura, Jehová, y lo agradecemos grandemente como niñitos que estamos aprendiendo y balbuceando a veces, pero que queremos esforzarnos para hacer las cosas bien, aunque no siempre nos salgan del todo bien, Jehová. Sabemos que los israelitas fallaron, una experiencia muy, digamos, desastrosa, pero también nos enseña de creer que realmente por su cuenta podían valerse. No, de ninguna manera, sino que es por la fe. Y la fe no es por lo que vemos, sino por lo que esperamos, por el conocimiento, por la razón y por el entendimiento de lo que es lo espiritual. El aprender acerca de ti y conocer tu persona, quién eres, porque realmente de ese modo te respetaremos y andaremos en tu camino y obraremos en conformidad con tu voluntad, porque lo estamos haciendo ante una persona real y que realmente grande y maravilloso, que es el creador de todas las cosas y que eres tú, Jehová. Muchas gracias, bendito Dios, que tu bendición alcance a todos los hermanos en la tierra, aún encarcelados, aún perseguidos, aún enfermos y las condiciones malas, que muchas cosas suceden en este tiempo, que aún así, Jehová, con tu bendición, podamos afrontar los tiempos críticos, difíciles, penosos y de gran sufrimiento en algunos casos, y de grandes alegrías por la fidelidad que tu pueblo está marcando y por la esperanza que tenemos delante y que pronto será una realidad. Gracias, Jehová bendito, muy agradecido a ti, y que toda la gloria y la alabanza resuenen en los cielos y en la tierra, junto con los santos ángeles y con tu pueblo en la tierra. Por eso decimos, por medio de Jesucristo, gracias, Jehová, en el nombre de Él, del santo y bendito a tu diestra. Amén. Excelente, muchísimas gracias a todos por su excelente participación. Gracias, Jesús, por la hermosa oración también y traerla en la reunión con este día. De verdad, muy linda oración, Jesús. Hermosa oración, Jesús, muy sentida. La verdad me emocionó. Gracias. Muy lindo comentario, Elena. Muy linda la oración, mira. Muy lindo comentario, Elenita. Muy bien, Hermoso. Elena, muy bien. Y Lisandro también. Lisandro. Sí, Lisandro. Ahora que está por terminar el Zoom, Elena se amigó con el Zoom, ¿viste cómo es? Nunca es tarde, nunca es tarde. No, pero queremos verla. A todos queremos verla. Hola, hola. Y ahí está Irupé. Mirá la Irupé. Enfermo, parece otra máquina. Hola, Débora. Hola. Silvia. Silvia, Ismael, Danita, Dana. ¿Qué alta que está? Ante, mi corazón. Hola, Celeste y Rafael. Pido a
Pedro, Ismael, muchos besos. Abigail. Familia, Soledad, que no la veo. Los tres. Hola, Sole. Hola, Gladys, Urbano. Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola, Debo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Debo recién estaba por ahí. Hola, Débora.